Buenos días, yo soy Pablo Uriol, como ya ha dicho Juan Ricarte, y bueno, os voy a presentar el trabajo de fin de residencia que hemos hecho mis compañeras Miren, Marta, Ollana y yo en el Centro de Salud de San Martín, ¿de acuerdo? Lo hemos titulado ¿Por qué no prescribimos benzodiazepinas? Faltaría añadir igual una coletilla, que es ¿por qué no prescribimos benzodiazepinas en pacientes ancianos, en pacientes mayores de 65 años? Son los que nos vamos a centrar un poco en esta presentación. Y para comenzar os lanzo esta pregunta. ¿Cuántos pacientes mayores creéis que tienen pautada una benzodiazepina de forma crónica? ¿Vale? ¿Por qué os lanzo esta pregunta? Pues bueno, fue un poco la pregunta que nos hicimos nosotros cuando se acercaba el momento de tener que elegir un tema sobre el cual hacer el trabajo. Nosotros en nuestra práctica clínica en el centro de salud pues sí que tenemos una sensación de que veíamos mucho paciente anciano con estas prescripciones activas, tanto pues a la hora de renovar tratamientos, conciliar altas hospitalarias, y nos llamaba también la atención que en la gran mayoría de casos nos daba la impresión de que eran tratamientos crónicos y que llevan pues probablemente años de evolución, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hicimos al respecto con esta pregunta? Pues pedimos datos, nos pusimos en contacto con Farmacia, que es aquí les agradezco su colaboración, y les pedimos que nos enviaran la prevalencia de prescripciones de benzodiazepinas crónicas en pacientes mayores en nuestro centro de salud por cupos, y estos fueron los datos que nos llegaron, ¿vale? A fecha de enero del 2020. Como podéis ver, pues bueno, las prevalencias rondan entre el 15-30%, que no nos pareció nada desdeñable, casi un 20% de todos los pacientes mayores de 65 años de cada cupo de nuestro centro de salud tiene pautada una benzodiazepina de forma crónica. No entran aquí las benzodiazepinas ni agudas ni a demanda. Entonces, bueno, decir que esto probablemente también esté infraestimando un poco la prevalencia del consumo de estos fármacos, pero ya os digo, nos vamos a centrar únicamente a las prescripciones crónicas, ¿vale? Nos parece que eran datos bastante significativos, Y un poco también al hilo de los compañeros de farmacia, bueno, pues sí que habíamos visto que en alguna consulta, por ahí andaba en algún cajón, algún cartel al respecto sobre, bueno, esto es algo que se envió en 2015 desde Ibotica, que eran pautas para ayudar a deprescribir hipnóticos, a deprescribir benzodiazepinas. Entonces, nos pareció que igual no era algo que simplemente nos estuviera pasando a nosotros la sensación de que esto no era un problema, sino que desde Osakidetza pues ya se había insistido un poquito en esto ya hacía tiempo, ¿vale? Bueno, pues una vez teníamos estos datos, ¿qué es lo que planteábamos? Pues teníamos intención al principio de realizar algún tipo de intervención directa con la población mayores, ya fuera pues algún tipo de intervención individual o grupal, para intentar prescribir las benzodiazepinas, ¿de acuerdo? ¿Qué sucedió? Pues llegó la pandemia COVID en marzo de 2020, como les sucedió a nuestros compañeros que os acaban de presentar el trabajo, y pues bueno, pues esto era totalmente inviable, no podíamos hacer nada directamente con los pacientes, no nos parecía que era procedente hacer esto por teléfono y no nos parecía que igual fuera el momento tampoco más adecuado. Entonces, bueno, decidimos darle un poco un giro de 180 grados al trabajo. En vez de centrarnos en el paciente, pues decidimos centrarnos en los profesionales, que son un poco los que las pautamos, las que las renovamos y los que deberíamos responsabilizarnos de hacer lo adecuado, ¿no? Bueno, y en cuanto un poco ya al contexto de forma más global, decir que en torno al 11% de la población española, sin entrar en distinción por edad o sexo, a fecha del 2012, esto es un estudio que publicó la Agencia Española del Medicamento, había recibido algún tratamiento a lo largo de su vida con benzodiazepinas, con una tendencia claramente al alza año tras año y con unas prevalencias de consumo más altas de Europa en aquel momento. Entonces, bueno, siguiendo un poco esa tendencia y considerando los tiempos de los que estamos, pues creemos que esto esté probablemente infraestimado a día de hoy. Y ya más concretamente en nuestro entorno inmediato, son datos también de esto de 2020 más recientes, en la OSI Araba se estima que el 18% de los pacientes mayores de 65 años tienen una prescripción de benzodiazepinas crónica activa, ¿de acuerdo? Con una relación de 2,5 mujeres por cada hombre, y algo que nos llamó también poderosamente la atención, que el 30% de mujeres mayores de 80 años de Euskadi tienen pautada una benzodiazepina de forma crónica, una de cada 3 mujeres mayores de 80 años. No nos parece nada desdeñable este dato. ¿Y por qué insisto tanto? ¿Por qué hablo tanto de la de prescripción? Pues bueno, pues varias guías de práctica clínica, aquí os dejo las que hemos manejado un poco a la hora de elaborar este trabajo,
recomiendan evitar el uso de estos fármacos en pacientes ancianos. En caso de que sea imprescindible, no haya ninguna alternativa terapéutica, limitar el tratamiento como máximo una duración recomendada entre 4 a 6 semanas, ¿de acuerdo? Esto choca un poquito con los datos que os he ofrecido antes, ¿no? Vale, ¿cuáles eran nuestros objetivos a la hora de elaborar este trabajo? Pues en primer lugar, conocer las dificultades que afrontamos los médicos de atención primaria, en nuestra OSI más concretamente, a la hora de prescribir benzodiazepinas en estos pacientes. Conocer las causas, la dimensión del problema, profundizar en estas dificultades y plantear un poco soluciones al respecto. ¿Vale? Para esto diseñamos un estudio que estaba dividido en 2 grandes bloques. Primero un estudio observacional, descriptivo, cuantitativo. Elaboramos una encuesta a través de la plataforma Google Forms y luego un estudio cualitativo mediante un grupo focal de 6 profesionales de nuestro centro de salud. ¿De acuerdo? Esta encuesta online se envió a todos los médicos de atención primaria de la OSI, tanto médicos adjuntos como residentes, y excluimos a los médicos que únicamente tengan actividad asistencial en el PAC, no por nada así en concreto, sino por un poco la modalidad un poco especial de su actividad asistencial, en la que igual se pierde un poquito más la longitudinalidad, y los MIR1, pues porque acaban de incorporarse a su actividad profesional y no nos parecía que igual tuvieran demasiado para aportar en este aspecto, ¿no? Una vez elaboramos todo esto, se presentó al Comité de Ética en julio de 2020, recibimos su aprobado en agosto. ¿Vale? Esta es un poco la encuesta que se envió a los profesionales y de una escala Likert, y elaboramos varios ítems un poco en función de la bibliografía al respecto y cuestiones que también se nos ocurrieron un poco a nosotros. También hay un poco el guión de nuestro grupo focal, que como ya han explicado mis compañeros antes, no me voy a centrar mucho en la metodología de la cualitativa, perdón. Bien, en cuanto a la muestra, pues recibimos 106 respuestas, que desde aquí os agradezco a todos los que participasteis. Este gráfico representa un poco la participación por profesionales en cada centro de salud. Destacar que respondieron 18 de los 22 centros de salud de la OSI, tanto de zona rural como de ámbito urbano. Y destacar también que, aunque veis un poco disparidad, no todos los centros de salud pues tienen la misma cantidad de profesionales. Y como ya veis, en nuestro propio centro de salud en San Martín, pues fuimos un poco pesados y nos respondieron todos los profesionales. En cuanto, los porcentajes. Bueno, en cuanto a la distribución un poco por género, edad y demás, el 74% de los que respondieron fueron mujeres, un 72% médicos adjuntos adjuntas, la mayoría mayores de 50 años y, con una experiencia variable en su cupo. Bien, en cuanto a los resultados, esto es la pregunta que os he lanzado yo al principio, se la relanzamos a los médicos de atención primaria, ¿vale? Les preguntamos qué porcentaje de los pacientes mayores de su cupo creían que tenían pautado una benzodiazepina de forma crónica. Y aquí nos han borrado la presentación los porcentajes, pero decir que la mayoría de los profesionales, en torno al 32%, esta barra de aquí, respondieron entre un 11 y 20%. Recordaos que la prevalencia real es del 18%, o sea que la mayoría de profesionales acierta o bien se queda bastante cerca. Entonces parece que, tenemos una percepción relativamente acertada de la dimensión del problema. Y nos pareció interesante también que al comparar las respuestas a esta pregunta entre médicos residentes y médicos adjuntos, nos salió con una diferencia estadísticamente significativa, que los residentes contestaban que por lo general creían que había más pacientes mayores de 65 años que tenían una benzodiazepina crónica. O sea, parece que los residentes creemos que el problema es mayor que los médicos adjuntos, ¿no? Eso parece que contestamos, ¿no? Interesante nos pareció también. Y entrando ya un poquito más en los distintos apartados de la encuesta, en primer lugar queríamos conocer si realmente conocíamos los médicos de atención primaria estas indicaciones de las que os he hablado al principio, ¿no? Les preguntamos a los médicos durante cuánto tiempo creían que debían mantener el tratamiento con benzodiazepinas en pacientes mayores. Como veis, el 78% de los médicos encuestados aciertan, opinan que deberían mantenerse entre 1 a 2 meses, que es lo que más o menos estiman que nos recomiendan las guías de práctica clínica. Y recordaos que el 83% de los tratamientos de benzos en Osakidetza tienen una duración superior a los 6 meses, ¿no? Choca un poco. Vale, pues parece que sabemos cuánto tiempo hay que mantenerlas. Realmente tenemos claro
¿Que hay que retirarlas cuando están pautadas de forma crónica? Pues bueno, les preguntamos si consideraban que esta indicación de prescribir la tenían clara o creían que estaba clara según estas guías, y la mayoría de los médicos, el 66%, está de acuerdo con que esta indicación es clara. Vale, entonces, parece que sabemos durante cuánto tiempo hay que mantenerlas, parece que sabemos que hay que retirarlas porque no están indicadas durante más tiempo. Pues bueno, queríamos conocer si realmente hacemos esto en nuestra práctica clínica habitual. Les preguntamos si creían que realizaban una prescripción de benzodiazepinas o de prescripción en mayores de 65 adecuada a las guías de práctica clínica. Y aquí ya vemos que únicamente 1/3 de los médicos encuestados están de acuerdo en que lo hacen de forma adecuada a las guías. Pues parece que sabemos lo que hay que hacer, pero nos cuesta aplicarlo en la consulta, ¿no? Vale, nos cuesta aplicarlo. ¿Lo vemos como una dificultad o simplemente una cuestión de dejadez, de inconsciencia? Queríamos preguntar si consideraban que la de prescripción era una dificultad, si esto le supone una dificultad real en la consulta o no. Pues parece que al 94%, a la gran mayoría de los médicos, les resulta difícil el abordar la de prescripción de benzodiazepinas crónicas en estos pacientes, ¿no? Y entrando un poquito ya más en las dificultades, les propusimos una serie de cuestiones que, ya os digo, aparecían un poco en bibliografía y que se nos ocurrían a mí respecto a las dificultades que podíamos afrontar en la consulta. El 92% opinamos que existe una inercia terapéutica, que van llegando esas benzos, se van prorrogando y parece que ninguno nos metemos de la cuestión de prescribir. El 82% está de acuerdo en que los pacientes y o sus cuidadores son reticentes a que se les retiren las benzos, ¿no? Parece que vemos un obstáculo también en el paciente más que un aliado, ¿no? Al 70% les resulta difícil de prescribir estos fármacos si la prescripción la inicia otro facultativo. No entramos en cuestiones del ámbito de la hospitalaria, de la salud mental, incluso compañeros del mismo ámbito de la primaria, ¿no? Parece que nos cuesta retirarla si el que la ha iniciado es otro, ¿no? Y bueno, el 62% refiere que conoce cómo retirarlas y únicamente el 16% dice que no conoce las pautas a seguir y que esto le supone una dificultad, ¿no? Pues no parece que son problemas de conocimientos. En cuanto a las propuestas de ayuda que propusimos, un poco al hilo de esta dificultad que veíamos en el propio paciente, de que parece que vemos al paciente como un obstáculo, al 93% de los médicos les ayudaría que se realizase una campaña de difusión desde medios, instituciones sanitarias sobre los efectos adversos de las benzodiazepinas, ¿no? Parece que buscamos que el paciente sea nuestro aliado y que sea él un poco el que venga a la consulta con esta predisposición y nos facilite la labor de retirar estos fármacos. Al 86% les sería de ayuda disponer de hojas informativas en la consulta para ofrecer a los pacientes. Os recalco un poco también eso que hemos mencionado al principio. Desde iBotica ya se enviaron en 2015 hojas a este respecto. Entonces, desde aquí os invito a que las descarguéis y las utilicéis. Y bueno, el 81% considera que les ayudaría que les ofreciera formación en la materia un experto, ¿no? Llama un poco la atención. Parece que la mayoría respondemos que sabemos qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, pero sin embargo, pues no está de más, parece que venga alguien y nos dé una sesión al respecto, ¿no? Parece que nos gusta mucho en la cultura médica esto de que venga alguien a hablarnos de un tema, ¿eh? Y bueno, pues el tiempo prácticamente va a salir en cualquier cuestión sobre la que queramos incidir en la primaria, ¿no? Al 75% les resultaría útil que tuviéramos un hueco con más tiempo para abordar esta cuestión. Probablemente pues esto sea así en cualquier tipo de problema al que nos enfrentemos, ¿no? Propusimos también, si les parecería de ayuda, que hubiera un tercer profesional que se dedicara un poco en exclusiva a esto. Únicamente al 40% les parece que esto fuera de ayuda. O sea, que parece que realmente los que queremos hacerlo somos nosotros. Vale. Ya entrando un poco en el estudio cualitativo, formamos un grupo focal con médicos y médicas de nuestro centro de salud de San Martín, más concretamente 6, 3 mujeres, 3 hombres, con estas edades que veis aquí. Y bueno, nos reunimos, hicimos un grupo focal, una entrevista que dura aproximadamente hora y media, que transcribimos y que luego pues nos dedicamos a analizar y extraer unidades de significado, ¿de acuerdo? Estas unidades de significado, estos pequeños ítems, los fuimos agrupando en categorías mayores, que luego pues agrupamos en 6 grandes familias o metacategorías que veis aquí, ¿no? Que son la dimensión de la gravedad del problema,
los conocimientos de los profesionales, las experiencias al respecto, las dificultades, las propuestas de mejora y posibles herramientas de prescripción. Entonces, por ponerlo un poco de una forma más visual y organizar todas estas familias de una forma más visual, más representativa, vamos a establecer una línea temporal entre la prescripción y la de prescripción. A la hora de prescribir parece que entran en juego los conocimientos de los profesionales y experiencias que en su mayor parte son positivas. Parece que cuando están indicadas, cuando las utilizamos de forma adecuada, las benzodiazepinas para la mayoría de profesionales pues pueden ser una aliada terapéutica bastante importante, ¿no? Sin embargo, llegamos al momento de prescribir y vemos que entran en juego también nuestros conocimientos al respecto, pero aquí ya la mayoría de experiencias son negativas. Y en cuanto a la dimensión de este problema de inicio a fin, pues bueno, entran en juego también la finalidad y los motivos de iniciar el tratamiento. Se habló también mucho de la prescripción en jóvenes y la discrepancia por género, que ya se comentó también al principio. Se habló también sobre la cultura social, la inmediatez, la falta de resiliencia y una cultura profesional ya un poco que viene de nuestra parte más reactiva, más biologicista, bueno, de utilizar fármacos, ¿no? de la fisiología, en la que parece que tenemos esa tendencia a resolver los problemas con medicamentos y fármacos, ¿no? Vale, agrupamos aquí las dificultades. Se habló también incluso en estas dificultades de cuestionar las propias guías de práctica clínica y de esto sacamos también posibles herramientas para ayudar a la prescripción y propuestas de mejora. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, uy, se ha saltado esto. Bueno, entonces os voy a comentar unos cuantos verbatims, unas cuantas citas al respecto. Por ejemplo, en cuanto a las dificultades, le voy a quitar el lorazepam. No, esa ni me la toque, que si no, no duermo, ¿no? Otra dificultad. Y eso que con la gente adulta o mayor me parece imposible y casi veo que hay mucha gente que cree que cuanta más medicación tome, mejor va a estar, ¿no? Cuestionar guías de práctica clínica. Uno de los profesionales incluso nos dijo, ¿esas son las guías de práctica clínica? Estamos bien, con la iglesia hemos tocado, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, la caja Pandora no tiene solución sanitaria, como no la tiene la hoja. Estamos abordando desde el sistema sanitario problemas que no se deberían solucionar aquí. Esto lo decía otro profesional. Y en cuanto un poco a la demanda social, yo tengo la impresión de que la población mayor de 65 años toma más benzodiazepinas de las que debería, y esas las hemos puesto nosotros. ¿Por qué? Yo entiendo que por la demanda social, es decir, la gente no quiere sufrir, no quiere pasar malos ratos, y el recurso del médico de familias a veces es eso. En cuanto a las posibles herramientas de prescripción, un poco al hilo de eso de buscar aliado en el paciente y al hilo de las campañas un poco de concienciación, yo creo que soy el peor publicista del mundo de las benzodiazepinas. Cargo contra ellas para que surja del paciente la necesidad de abandonarla y no sea un mandato mío, que en el fondo lo acaba siendo, pero intento vendérselas muy mal, empoderarle respecto a esa medicación y ver si eso genera alguna reacción en él o ella. ¿Vale? Y propuestas de mejora, pues intentar diseñar sociedades resilientes que sean capaces de abordar el sufrimiento de otra forma no medicamentosa, que rompan también con ese mecanicismo médico que existe en el que creen que es una cuestión de medicación o de que nosotros pasamos por ahí o que somos parte de la solución. Bien, ya para terminar, conclusiones y limitaciones del estudio, parece que tenemos un conocimiento adecuado de la prevalencia de este problema, de lo que dicen al respecto de las guías de práctica clínica. Sin embargo, pues nos enfrentamos a múltiples dificultades a la hora de abordar este problema, de prescribir estos fármacos. Muchísimas más que las facilidades de iniciarlas, ¿no? Que muchos, ya os digo, como se habló en el grupo focal, las ven como un aliado terapéutico importante, ¿no? Entonces, bueno, al respecto de esto, propuestas de mejora, pues revisar la medicación, intentar dar siempre que podamos un consejo breve sobre la de prescripción, aunque no consigamos abordar el problema del todo en ese mismo momento. Incentivar al paciente, ¿no? Parece que buscamos que el paciente nos ayude a prescribirla, ¿no? Concienciar a la población mediante ya, como os he dicho, redes, comunicación, etcétera, etcétera, impresión de hojas informativas o cartelería para invitar a los pacientes a que sean los que vengan a retirar la medicación, sobre todo pues evitar la inercia terapéutica, ¿no? Siempre que iniciemos este tratamiento, pues intentar pactar con él el final del mismo, ¿no? En cuanto a las limitaciones del estudio, creemos, bueno,
Las prevalencias del consumo crónico de angiotensina están infraestimadas. Como ya os he dicho, no entran en las prescripciones ni agudas ni a demanda. Muchas veces son pacientes que tienen pautado un tratamiento a demanda y que lo toman de forma diaria. Entonces, bueno, no es real. Y además estos datos son de enero de 2020, son datos prepandemia. Entonces, esto probablemente haya cambiado ya a fecha de hoy. Nos parece que sería interesante también añadir más grupos focales y sería interesante añadir grupos focales con pacientes. Y también nos parece interesante el abordar esta cuestión con profesionales de otras especialidades, por ejemplo, del ámbito de la salud mental, ¿no? También nos parece que, bueno, que podríamos diseñar la encuesta cuantitativa una vez realizado el estudio cualitativo, el grupo focal, ¿vale? Tuvimos que diseñar todo a la vez para recibir la aprobado del CEIC y nos parece que si hubiéramos podido diseñar la encuesta una vez tuviéramos las conclusiones sacadas del grupo focal, pues igual hubiéramos sido más dirigidos y hubiéramos sacado conclusiones un poco más interesantes. Vale, y ya para finalizar os lanzo también esta reflexión sobre posibles líneas futuras de prescripción, ¿de acuerdo? Pues que ricasco, muchas gracias a todos.